Hola, encantada de estar con vosotros. Espero que estéis bien, que todo vaya bien y si no va bien, bueno, pues hay que generar esos poderes, esa resiliencia, ¿no? Para que realmente las situaciones no nos derrumben, ¿no? Sino salir fortalecidos. Hoy vamos a dedicar esta meditación a desenmascarar el ego. En realidad, podríamos hablar más que de un ego, de diferentes egos. Es un poco mi primera reflexión, porque el ego son como máscaras. De hecho, ego significa yo en latín. O sea que en realidad ego es ego sum, es yo soy, ¿no? Lo que pasa es que aquí el ego lo interpretamos como una segunda piel, es decir, no como ese ser, digamos, espiritual que yo soy, original, eterno, es decir, yo, el alma, sino esa imagen que yo me he creado, o esas imágenes que yo me he creado. ¿Para qué? Pues para protegerme, para identificarme con algo, porque como no sé quién soy, tengo que crear algo para saber quién soy, ¿no? Tengo que identificarme con algo, necesitamos identificarnos con alguien, ¿no? Entonces nos identificamos pues con nuestra profesión, con nuestro papel como hijos, padres, madres, hermanos, amigos, como múltiples papeles, ¿no? En la vida, diferentes papeles en la vida, incluso categoría social, ¿no? Ricos, pobres, no sé, nacionalidades, religiones, ideas políticas, ideologías. Entonces es como que me he fabricado yo, a lo largo de mi vida, todas estas imágenes de mí misma que no dejan de ser proyecciones, ¿no? Entonces, realmente el problema del ego es que lo he creado para protegerme y me sirve, pero el problema es que cuando el ego me gobierna, entonces me hace sufrir. ¿Y cómo me hace sufrir el ego? Pues cuando mis expectativas no son satisfechas, cuando me bloqueo por inseguridades. Pero vamos a ir un poco a poco, ¿no? En primer lugar me gustaría comentar, ¿no?, que el ego son como esas máscaras. Me recuerda, las máscaras se utilizan siempre en el teatro, pero cuando primero se utilizaron, o quizás no primero, pero cuanto más se utilizaban era en el teatro griego, luego en el teatro romano, esas máscaras enormes, ¿no?, tan expresivas, ¿no?, con esas bocas tan grandes, tan expresivas. Y son como esas máscaras que en realidad me las puedo quitar. La buena noticia es que el ego lo he creado yo. Esas máscaras las he creado yo. Luego me puedo desenmascarar, es decir, puedo quitarme esas máscaras, ¿no? Si las he creado yo, las puedo también quitar, ¿no? Esa es la buena noticia. Entonces la cuestión es, ¿cuáles son esas máscaras que he creado? ¿Cómo me están gobernando? ¿Cómo me están haciendo sufrir? ¿Y cómo las puedo quitar? Esa es un poco la pregunta que yo me hago ahora. ¿Y cómo podemos utilizar el Raya Yoga, el conocimiento del ser y el Raya Yoga para desenmascararnos el ego, conocer esas máscaras que todos tenemos y también cómo eliminarlas? He hecho una especie de listado. Me vais a permitir que hoy sea un poquito diferente esta primera charla. Es un listado y me voy a permitir ir diciéndoos esos puntos del listado. Y no sé si tenéis un papel y un bolígrafo a mano, pero si no lo podéis hacer mentalmente. Pero bueno, voy a dejar un momento por si queréis coger un papel, porque es bueno
el conocer cuáles son esas máscaras en concreto en mí misma, ¿no? Voy a dejar un momento por si queréis coger un papel y un lápiz, y si no, lo hacéis mentalmente. Ok, bueno, pues la primera pregunta que me va a servir para desenmascarar un tipo de ego, si es que lo tengo, porque puede ser que no lo tenga, cada uno de nosotros somos muy diferentes y muchas veces el ego no lo ven los demás, pero nosotros no nos vemos el ego, porque es como una segunda piel, ¿no? O sea, yo me miro al espejo y me veo la cara, pero los demás me la están viendo continuamente, ¿no? Entonces el ego es un poco así, ¿no? Los demás me ven mucho más que yo veo, que yo me veo a mí misma, ¿no? Entonces el ego, muchas veces los demás te dicen, bueno, o no te lo dicen, pero lo piensan, ¿no? ¿Qué ego tiene esta persona? Pero es bueno conocernos, ¿no? Entonces, primera pregunta, ¿hablo demasiado? Cuando digo hablo demasiado es más allá de lo que es expresar algo importante o significativo. Es decir, necesito que me escuchen, necesito que los demás me escuchen. Y otra pregunta relacionada con esa es, ¿me quejo con frecuencia de que no me escuchan? Esta primera cuestión está relacionada en cierta forma con cierta arrogancia, ¿no? De yo. Yo me expreso, yo lo que digo tiene importancia, por tanto me tienen que escuchar, ¿no? Es un poco duro decirlo así, pero en realidad es como que me siento en mi derecho, que los demás me tienen que escuchar, incluso aunque hable sin parar, ¿no? Igual no es tan exagerado, pero el hablar demasiado, contar cosas, bueno, y nosotros también conocemos a personas así, ¿no? Pero nosotros nos tenemos que ver en el espejo. Hablo demasiado, hablo mucho, me escucho a mí misma, pero como que impongo a los demás mi historia, mi hablar. Una segunda pregunta es, ¿me quejo de que no me respetan? ¿O de que no me hacen caso? Esto es un signo de falta de autorrespeto, porque si yo tengo un alto autorrespeto, no necesito pedirles respeto a los demás. Por lo tanto, es una revisión. Realmente lo que tengo que hacer es mejorar mi autorrespeto y así no tener expectativas de que los demás me respeten o me alaben o me aprueben. Y otra pregunta relacionada con eso. ¿Estoy muy necesitada de la aprobación de los demás? Necesito que los demás aprueben lo que digo, lo que hago, mi trabajo, lo que sea. Porque la necesidad de aprobación muchas veces viene desde la infancia, porque realmente hemos crecido de forma algo insegura y la aprobación de los demás nos ayuda a estar más seguros, ¿no? Pero realmente esto puede ser patológico,
porque en el momento en que no me aprueban, es decir, no recibo una reacción de aprobación de los demás, eso me hace sufrir. Luego es ego. Un signo del ego es que me hace sufrir, porque está gobernándome. Entonces es un signo. Otra pregunta. ¿Me bloqueo cuando tengo que superar un reto, un examen, o, por ejemplo, hablar en público? Un buen ejemplo. ¿Me bloqueo cuando voy a hablar en público o en una reunión o en algo importante? Hay personas que dicen, ay, si yo hubiera dicho esto, ay, si yo en ese momento hubiera hablado, pero no se ha atrevido a hablar, no se ha atrevido a decir lo que pensaba en ese momento y luego ya pasó el momento. O tienes que dar una clase y no puedes, o hacer un examen y te bloqueas, o presentar un trabajo y no lo presentas en el último momento porque incluso aunque lo llevabas preparado. Yo conozco estudiantes que les ha sucedido eso. Han estudiado mucho durante mucho tiempo y llega el momento del examen y se bloquean. Son incapaces de hacerlo. O están tan inseguros que lo hacen mal. Aún sabiendo mucho, lo hacen mal. Eso también es ego. Porque el ego se manifiesta con prepotencia, con arrogancia, pero está el otro extremo del ego, que es la inseguridad. Es la falta de ese autorrespeto. Son como los dos extremos, ¿no? del ego, pero ambos son ego. La prepotencia, la arrogancia, el yo, pero también el tú. Es decir, yo no soy nada, yo no soy nadie, yo no valgo. Eso es ego. ¿Otra pregunta? Hoy es el día de las preguntas. Esto no es un examen, ¿eh? Solo es para que nos conozcamos un poquito mejor. Pero otra pregunta sería, ¿me cuesta mucho decir que no cuando pienso que es no? Por ejemplo, cuando alguien me pide algo y no soy muy capaz de hacer eso, ¿soy capaz de decir no puedo? ¿O supero incluso mis limitaciones y me esfuerzo y me estreso con tal de complacer a los demás? Esto es un problema, ¿no? También del ego, la necesidad de complacer a los demás, porque mi respeto, mi autorrespeto depende de la aprobación de los demás, volviendo un poco antes a la idea, ¿no? Por tanto, si yo no digo que sí, aunque no pueda, lo que voy a perder es la aprobación, el amor, ¿no? El afecto de otros. Y resulta que mi felicidad depende de lo que los otros piensen. Un signo del ego, otra máscara, ¿no? ¿Por qué tengo que hacer depender mi felicidad de lo que piensen los demás? Vamos a ver, ¿por qué? No tengo por qué depender de nadie. No tengo por qué depender de los demás. Esa dependencia es un signo de ego, porque me he fabricado esa imagen de mí misma, una imagen dependiente, ¿no? de otros, que no es cierto, es falso, el ego es falso, pero me lo he creído, me ha gobernado, porque el ego me indica que yo dependo de los demás para poder ser amada, para poder ser feliz, ¿no? Otra pregunta. Falta de asertividad, relacionado con el no saber decir que no. Si soy poco asertiva, eso quiere decir que no
no puedo expresar lo que siento o lo que pienso de forma calmada, sin agresividad, pero con firmeza, expresando. Y o bien me callo, en actitud pasiva, y me aguanto, o bien reacciono con agresividad. La reacción agresiva y la reacción pasiva son ego también. De nuevo, los dos extremos. Así que la falta de asertividad es ego. Y relacionado con la agresividad, otra pregunta. ¿Me enfado con frecuencia? ¿O sin frecuencia? De vez en cuando. A veces nos enfadamos porque se supera el límite de nuestra tolerancia, ¿no? Hemos llegado a un punto de poco de que nos ha superado una situación. Esto es bastante frecuente porque cuando nos supera mucho la situación en la que vivimos, el nivel de estrés es fuerte y entonces es como una olla express, ¿no? Que cuando va subiendo la presión, al final estalla. Bueno, esto puede ser, normal, hay que evitarlo, ¿no? Pero aún sin vivir situaciones de mucho estrés, si me enfado, y sobre todo con frecuencia, es un signo de ego. ¿Por qué? Porque muchas veces ese enfado viene porque no se cumplen mis expectativas. ¿Sobre quién? Sobre los demás, sobre las situaciones. Yo tengo muchas expectativas, pero las expectativas son un signo del ego. Porque yo, ¿por qué tengo que tener expectativas? ¿No? O sea, las expectativas de nuevo son una creación. Y entonces, claro, si no se cumplen esas expectativas, es como que el ego se desinfla, ¿no? Es como un globo. Se desinfla y entonces me enfado. Así que esa es otra pregunta. Entonces, hay otra última pregunta, ya no quiero hacer más porque ya estoy alargándome demasiado, pero hay otra pregunta que me parece interesante, que está muy relacionada con el ego, y es, ¿me alegro de los éxitos de los demás? ¿Éxitos en qué sentido? Pues a todos los niveles. Éxitos personales, éxitos profesionales, éxitos espirituales. O sea, cuando veo una persona que ha logrado pues un nivel de transformación personal muy bueno, que ha cambiado como persona, o que se ha hecho muy conocedora espiritualmente, cualquier éxito personal. Cuando observo esto, ¿me alegro o no me alegro? Pues si no me alegro, y puede llegar a un punto de sentir envidia, incluso la envidia es muy mala, eso también es un signo de ego. ¿Por qué? Porque me estoy comparando. Las comparaciones son muy frecuentes con el ego. El ego es una imagen que yo me he creado. Entonces, esa imagen se tiene que comparar, ¿no?, con otras imágenes. Y no, no necesito compararme con nadie. Por lo tanto, vamos a darle la vuelta al tema, porque aunque hayamos respondido que sí a muchas de esas preguntas y muchas más, que podríamos alargarnos mucho, ¿no?, hoy, pero aunque podamos haber contestado a muchas de estas preguntas con un sí, pero cuando necesito quitarme esas máscaras, soltar esas máscaras de la arrogancia, de la falsa humildad, de la inseguridad, de la falta de asertividad, de las expectativas, etcétera, 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 ¿no? Cuando me quiero quitar todas esas máscaras, ¿qué tengo que hacer? Porque esto es como decir, bueno, quiero
salir de la oscuridad, pero ¿cómo encender la luz? Pues el camino más fácil es hacer crecer mi autorrespeto. Hacer crecer mi autorrespeto. Esa es la manera. Y hacer crecer autorrespeto empieza por conocerme. No solo conocer esas capas que he creado del ego, esas máscaras, sino conocerme más profundamente como ser humano y como alma. Conocer mis cualidades, conocer mi potencial, porque ese autoconocimiento de mis cualidades, que son muchas, pero no como profesión o como habilidades manuales, no, cualidades esenciales del alma, ¿no? Y ya sabemos esas cualidades, cuáles son, que todas se derivan de las mismas, ¿no? De la paz, del amor, de la felicidad, de la verdad, de la pureza. Pero conocer esas cualidades y todas sus derivadas, todos los valores, mis valores interiores, mis motivaciones, mis virtudes, o sea, conocerme espiritualmente. Entonces, eso va a hacer que mi espíritu crezca. Y pensándolo virtualmente, un poco así como metafóricamente, pero el espíritu crece y la armadura se rompe. Porque el ego es como una armadura. Es una armadura hecha de muchas caretas que en realidad están vacías. Entonces, cuando el espíritu crece, la armadura se rompe. Y eso es lo que yo quiero. Quiero romper la armadura, haciendo crecer el espíritu, haciendo crecer mi autorrespeto. ¿Por qué? Porque ya no voy a depender tanto o nada de los demás, de que me hagan caso, de que me aprecien, de que me escuchen, de que me escuchen. Ya no voy a depender tanto de los demás, voy a andar por la vida más equilibrada, más segura, más fuerte, más estable. Mis relaciones van a mejorar porque van a estar basadas en el autorrespeto y el respeto a los demás, claro está. Porque si tengo autorrespeto, voy a respetar más a los demás también. Así que es fundamental. Entonces, a través de la meditación y a través del estudio espiritual, que es lo que estamos haciendo en estas charlas. Estas charlas son la mitad conocimiento, la mitad yoga, ¿no? La mitad meditación. Entonces, a través de mejorar el conocimiento espiritual y a través de mejorar mi yoga, mi meditación, mi autorrespeto va a aumentar día a día. Y sabéis, es un ejemplo que yo siempre pongo, cuando quieres que se desaparezca la oscuridad, lo mejor y lo más efectivo es encender la luz, ¿no? Entonces, si quieres que desaparezca el ego, lo más efectivo es encender la luz del alma, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora en la meditación. Voy a observar cómo está mi cuerpo. Observo mi espalda. Me aseguro que mi espalda está recta. Y relajada.
Me aseguro que mis cervicales están relajadas, mi cuello está relajado. Muevo suavemente mi cuello hacia un lado y hacia otro. Y con mi respiración voy relajando más y más. Todos los músculos de mi cuerpo. Respiro profundamente varias veces. Y suelto cualquier tensión. Siento un gran bienestar. Una gran relajación. Y en esta meditación voy a dar un paso más. Para encender la luz del alma. Para mejorar mi autoconocimiento. Para ser honesta conmigo misma, transparente, para verme en el espejo, más allá de las máscaras. Más allá de esa imagen que me he creado de mí misma.
Y al verme en el espejo, puedo reconocer las máscaras que he creado. Esas máscaras que me dan seguridad. En las que me apoyo, pero que han acabado gobernando mi vida. Porque me hacen dependiente de los demás. Me bloquean. Me provocan enfado, envidia a veces del éxito de los demás. Ya no quiero más eso, no lo quiero, no lo necesito. Ya no me sirven todas esas máscaras, ya no me sirven, porque no son yo. Yo no soy esas máscaras. Yo soy un ser de luz. Mi naturaleza es la paz. Mi naturaleza es el amor puro, espiritual, divino.
cuando siento ese amor desbordante en mi interior, mi autorrespeto crece y crece. Y cuando siento que estoy llena, ya no necesito apoyarme en el ego, en la aprobación de los demás. En esa imagen que me he creado, falsa de mí misma. Y conforme mi espíritu crece, se deshace la armadura del ego, de los muchos egos, de las muchas máscaras que he creado. Y me centro en mi centro, en ese punto en el que soy fuerte. En el que me siento llena. Y ahí, en ese punto, me puedo abrir a la experiencia de la fuente. Para, a través del yoga, encender mi luz plenamente. Me acerco a la fuente de la luz lentamente, pero con confianza.
y recibo esa energía poderosa, pura, de amor infinito. Ese amor que me llena, que me sustenta. Como el amor de un amigo leal y eterno. Y me quedo ahí en quietud, recibiendo esa luz, recibiendo esa fortaleza. Durante unos momentos más. Y mi espíritu se llena de bienestar. Y mantengo ese estado de equilibrio, de calma, de bienestar. De nuevo, observando mi respiración, observo mi respiración como está muy calmada, es profunda. Y poco a poco voy volviendo de nuevo al mundo del movimiento y de la acción. Om Shanti. Soy un ser de paz.
Bueno, gracias por estar ahí acompañándome hasta el final de la meditación. Y es un mérito, tener esa paciencia, ¿no?, para estar todo el rato hasta el final. Así que muchas gracias y espero que nos veamos muy pronto. Om Shanti.